Bueno, Andrés Weiss es director de Médicos Sin Fronteras para Latinoamérica. Nos va a contar cómo es la situación allí en Medio Oriente. Preocupación en la Franja de Gaza, avanzada israelí, tras, por supuesto, el comienzo de esta guerra por el ataque de los terroristas de Hamas al pueblo civil de Israel. Andrés, gracias por el contacto. ¿Cómo va? Hola Hugo, buenos días. La preocupación humanitaria, ¿no? Porque ya no hay luz, no hay gas en la zona de Gaza. La situación humanitaria es crítica. Se pueden ver en las imágenes que van llegando cómo los hospitales están explotados de gente, están muy colmados. La gente va no solamente a ser atendida, sino también a buscar refugio, porque consideran que los hospitales siguen siendo un lugar seguro, protegido por el derecho humanitario para no ser atacado. Entonces esto hace que la situación sea un poco caótica por el colapso de gente. El hospital Al-Shifa, que es el hospital más cercano al campo de refugiados que fue bombardeado en el día de ayer, llegó a tener hasta hace unos días 3.000 pacientes ingresados. Es un hospital de 700 camas, o sea que se habla de más de 4 pacientes por cama. Y a esto hay que sumarle toda la gente que va ahí a buscar refugio, aunque no esté herida, sino para simplemente no estar en medio de los bombardeos. Entonces se viven situaciones muy tensas. Si a esto se le suma el hecho de que el acceso a suministros empieza a ser escaso, pensemos que hasta antes del inicio de las hostilidades en Gaza entraban unos 300 camiones por día con suministros, y desde que empezó el cierre total de la zona, empezaron a entrar a cuentagotas. Los primeros camiones entraron 2 semanas después del inicio, y que entraron 56 camiones para una zona en la que viven 2.2 millones de personas. Entonces, claro. Sí, claramente hay mucha escasez de alimentos, de material médico, de insumos de todo tipo, incluso de agua. Y mucha gente que permaneció en el lugar, porque otros pudieron irse, ¿no? de esa zona de Palestina. Bueno, lo que sucede en la Franja de Gaza es que a esta altura ningún lugar es seguro. Si bien el mayor número de ataques, o el lugar donde hay más conflicto y más bombardeos es el norte, no quedó ningún lugar que sea seguro. Y además de esto, también resulta muy difícil desplazarse. Salió una nota de una enfermera que contaba su experiencia propia viviendo en su casa con sus hijos, y la preocupación de quedarse y que a riesgo de ser bombardeada, o irse con sus hijos ella sola y enfrentar todo el peligro del traslado para ir a no se sabe bien dónde, que es otra zona que también probablemente esté en conflicto. Entonces la gente vive en una situación muy desesperada. Los civiles son exclusivamente víctimas de un conflicto entre dos facciones de las que no tienen, en gran medida no tienen culpa ni tienen parte. O sea, pensemos que la Franja de Gaza es un lugar donde el 55% de la población es menor de edad. O sea, hay más de 1 millón de niños que viven en ese lugar. Tremendo. Entonces, los niños claramente son exclusivamente víctimas de este conflicto. ¿Y hasta cuándo hay insumos médicos como para atender a los heridos y a los refugiados, con alimentos además? Bueno, hace unos días, creo que desde el fin de semana pasado, el paso de Rafah, que es el paso fronterizo con Egipto por el sur de la Franja de Gaza, empezó a abrirse a cuentagotas. Es decir, empezaron a entrar suministros nuevos, empezó a entrar algunos materiales médicos de algún tipo. No todos los tipos de materiales. Hay algunos que por cuestiones de control y de registros y temas técnicos, como los anestésicos, no están pudiendo ingresar, pero empezaron a haber suministros ahora. Entonces, esto es una buena noticia en el sentido de que empieza a haber un poco de capacidad de respuesta humanitaria frente al conflicto distinto, porque empieza a haber nuevamente suministros. Ahora, lo que está entrando todavía sigue siendo muy poco. Médicos Sin Fronteras envió a través de un avión de la Organización Mundial de la Salud 26 toneladas de suministros, más equipos listos para entrar y que están esperando desde la parte de Egipto que le den el vía para poder entrar al país y empezar a funcionar. Equipos, en estas 26 toneladas había material para hacer 800 cirugías, 26 consultas médicas. Ahora, todo esto está haciendo una fila interminable en la frontera, porque el pasaje fronterizo se abre por un par de horas por día y entra lo que puede entrar con controles súper rígidos. Andrés, buen día. Belén te saluda y quería consultarte, hubo una alerta también de UNICEF llamando la atención sobre la cantidad de niños que hay en esa zona, justamente lo que vos nos contabas. ¿Hay algún punto en donde alguna organización internacional puede llegar a generar algún cordón humanitario, algo para al menos rescatar a los niños, a la población civil? ¿Lo ves como algo posible o no hay negociaciones de ese estilo?
A ver, los cordones humanitarios no los generan las organizaciones internacionales, sino que es un acuerdo entre las partes beligerantes. Entonces, el pedido está claramente expresado, vino hasta desde el secretario general de Naciones Unidas, que salió en los medios de comunicación y lo vimos, y distintas organizaciones de todo tipo, entre las cuales el Médicos Sin Fronteras se pliega, que hay un pedido de que haya una posibilidad de salida del personal civil del medio del conflicto. Ahora, no son las organizaciones internacionales, no son los organismos internacionales, ni siquiera las Naciones Unidas quienes pueden garantizar la existencia de esto, sino que son las partes del conflicto que tienen que acordar un corredor humanitario para permitir que la gente salga. Al día de hoy todavía esto no está garantizado. Bueno, vamos a seguir con este tema, Andrés. Preocupante la situación, por supuesto la cobertura que podamos hacer solo intenta mostrar más de lo que pasa y estar a disposición en lo que podamos. Gracias por el trabajo que hacen. Bueno, gracias a ustedes y les digo, si les interesa y quieren más información, que entren en nuestra página web, que es www.msf.org.ar. Muchas gracias. Muchas gracias.